Le damos la bienvenida ahora a Sebastián Giovanelli, su columna de deportes, para hablar de la situación del fútbol uruguayo y en particular de los entrenadores que suelen ser el fusible cuando las cosas se complican. Y vamos a ver algunos datos de este campeonato clausura que ha comenzado relativamente hace pocos meses, que está ya en su recta final, pero que ha dejado por el camino a varios entrenadores. Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pepe? Buenas noches. Y la verdad que sí, es un tema bastante engorroso para tratar dentro del fútbol uruguayo. Cuando uno habla de procesos y todo lo demás, y se da cuenta que, como bien Pepe recién decía, el torneo empezó sobre fines de febrero, estamos iniciando el mes de mayo y se han jugado apenas 10 fechas del torneo clausura y ya hay 24 entrenadores utilizados en 16 equipos, o sea, a promedio de 2 por institución. Más allá de que no todos los equipos han cambiado, y esto evidentemente provoca, en realidad promedio de 1 y algo por institución y no 2, pero es decir, esto provoca que hayan equipos que sí hayan acumulado cambios de entrenadores y que evidentemente los resultados no sean los mejores, a pesar de que no siempre se puede manejar como que van de la mano. Sería lo ideal que el proceso de un entrenador sea acompañado de buen resultado. Generalmente sucede, pero no siempre, no garantiza un proceso de un técnico un resultado positivo. Sin embargo, si uno lo traslada a la selección, eso se da y lo vamos a ver más tarde. Pero sí, lo cierto es que 16 clubes de primera división, 10 jornadas íntegras del torneo clausura, 24 entrenadores utilizados y con una particularidad. Allí estamos viendo una lista de los más rotados, ¿no? Los equipos que más rotaron entrenadores desde que empezó el campeonato. Central Español lleva 4 técnicos en el campeonato. En 10 fechas, insistimos. Nacional utilizó 3, ahora con Arruabarrena, ya vamos a ver su caso. Juventud 2, Progreso 2, son los que más han cambiado, ¿verdad? Sí, el resto no cambió en realidad, el resto se mantiene. O sea, eso es lo peor, que solamente en 5 clubes se dieron estos cambios. Pero claro, el número que aparece en Central Español y el que aparece en Nacional, es el que eleva los promedios. O sea, en Central Español, en la primera fecha, echaron al entrenador. O sea, dirigió un partido y se fue. Muchos dicen que, esto pasó también en Cerro, muchos dicen que esto obedece básicamente, mientras vemos a Gustavo Díaz, uno de los técnicos cesados en el torneo. ¿Cuánto llegó a dirigir en el Nacional? 3 partidos dirigió Gustavo Díaz, en este torneo. En este torneo. En este torneo. Después vino Juan Carlos Blanco, hasta que llegó... interinato, y ahora está Arruabarrena, quien vemos en imágenes. Exacto, hasta que llegó Arruabarrena. Pero decía, en Cerro y Central, donde se cambió a los entrenadores en el primer partido, se manejó que esto podría obedecer también al tema económico que vos manejabas en el programa pasado. Es decir, claro, si yo echo al técnico durante el curso del torneo, tengo tiempo para pagarle el despido hasta un día antes del inicio del próximo torneo. En cambio, si yo lo he hecho en el interín, entre un torneo y otro, o sea, ahora... No, es que si no le pagaban no podía empezar. Entonces, por ahí parece ser el caso de Central Español y de Cerro, que insisto, cesaron al entrenador en la primera jornada. Lo de Central excede cualquier tipo de comentario y de récord que uno pueda imaginar. Fíjense, 10 fechas, 4 técnicos. En el medio, un interino, Colombo dirigió un partido. Arrancó Gayol, siguió Acuña, luego Colombo y ahora llegó el argentino Pacheco, que venía de dirigir a Oriente Petrolero, acompañado de un gerenciamiento que tiene Central Español de un grupo empresarial mexicano que trae al entrenador, que va a traer teóricamente algunos jugadores, un Central que se reforzó muy bien y que está a punto de descender a pesar de eso. Es decir, como que uno se fija, y excepto lo de Nacional, que increíblemente cambió 2 veces de técnico en el torneo y ya ha utilizado 3 en 10 fechas y está peleando el clausura y también la anual con estas últimas victorias, excepto lo de Nacional, cuando uno se fija, los entrenadores que más han cambiado en sus equipos son aquellos que están peleando el descenso. Sí, estamos hablando además de un tema, y por eso también creo, Seba, que cabía hoy ponerlo sobre la mesa, donde en la interna del otro grande de Peñarol se van elevando voces cada vez más fuertes sobre el futuro del técnico Da Silva, cuando Da Silva logró el campeonato Apertura, cuando tiene asegurado estar en las finales. Muchos hablan allí de la poca paciencia que se tiene, no sé si por parte de los hinchas, si los dirigentes responden a los hinchas, pero cuando el cuadro no anda bien, al primero que ponen bajo la lupa es al técnico. Y esto lo pone a Da Silva en una situación de nerviosismo en el momento en que se está definiendo el campeonato. Sí, yo creo que Da Silva hoy es el técnico de Peñarol porque el domingo es el clásico. Si fuera otro partido ya no era. O sea, estoy seguro que lo hubieran sacado después del partido frente a Defensor. La dirigencia de Peñarol está muy molesta porque hizo una inversión económica millonaria para este plantel de Peñarol, con sueldos elevadísimos, con el pase más caro de la historia interna del fútbol uruguayo, el de Carlos Núñez de Liverpool a Peñarol, y el equipo no pasó de ronda en Copa Libertadores. Ahí está el tema de Peñarol.
Peñarol se prepara en esta segunda parte del año sabiendo que había ganado el Apertura y que tenía un lugar en la final asegurada para pelear la Copa Libertadores. Y no pasa la ronda. Entonces, me parece que viene ahí la falta de paciencia, no solamente de los dirigentes, sino del hincha, muy insultado a Silva en el Francini el pasado domingo, muy insultado, y le provoca esa incertidumbre. Había un par de dirigentes de Peñarol que pretendían que ya el lunes se hablara con Da Silva, se lo sacara del cargo y dirigiera igual Goncalves, que ha trabajado en tercera división con Peñarol, en algunos casos con suceso, no en otros, pero que sin embargo, bueno, podría presentarse un interinato. Sin embargo, el hecho de que el presidente Damiani no esté en Montevideo, ni siquiera estuvo en el Francini, si está en el exterior, provocó que no hubiera reunión de directiva, que se calmaran los ánimos y que en definitiva Da Silva siga, por lo menos hasta el partido clásico. Me parece que es fundamental el clásico para el entrenador de Peñarol. Bien, hablemos de otro proceso que se ha dado en Uruguay, que parece una cosa de locos, ¿no? Sí. Dos caras de una misma moneda. Por un lado hablamos de todo esto que está pasando a nivel del fútbol local. Por otro lado se ha mantenido en estos años un proceso de selección ayudado seguramente por lo que fueron los resultados del Mundial de Sudáfrica, por lo que fue el resultado de la Copa América, que ha mantenido a un Tavares en el tiempo y a su vez eso ha llevado también cierta línea de conducción a las selecciones juveniles de Uruguay. Sí, exactamente. Ustedes están viendo en pantalla, Tavares es el técnico de Uruguay con su cuerpo técnico desde el 2006. No es muy normal en Uruguay que esto suceda. Claro, a Tavares lo ayudó, que fue cuarto en el Campeonato del Mundo de Sudáfrica, al cual accedió en la eliminatoria, que fue campeón de América en 2011, que se colocó en 2012 en el segundo lugar en el mes de junio en el ranking de FIFA y que accedió a la clasificación a la Copa Confederaciones por primera vez en la historia de Uruguay, por ser el campeón de América. Seguramente con una racha como la que Uruguay trae ahora en la eliminatoria, por el puesto en el que está comprometida su clasificación, otro técnico estaría de repente ya fuera de la dirección del plantel. Bueno, es que yo creo que más allá de que este cuerpo técnico de Uruguay quedó fuera en primera fase de los Juegos Olímpicos en fútbol, cuando se pensaba que iba a ser uno de los animadores, da la sensación de que esa eliminación de los Juegos Olímpicos más esta campaña de la eliminatoria, con otro entrenador, tal vez estaríamos hablando de que hoy era otro. Ahí estamos viendo imágenes, Seba, de un proceso de juveniles, es un partido de selecciones juveniles, donde hay un récord, digo, a veces no le ponemos énfasis a estas cosas, pero lo importante que es lo que ha logrado Uruguay en materia de juveniles en los últimos tiempos. Sí, Uruguay ha clasificado, desde que está Tavares al frente del proceso, porque los técnicos de juveniles también han variado, sobre todo en el sub-20, no siempre por decisión de institución. Por ejemplo, arrancó siendo Ferrín el técnico de la primera selección sub-20 desde Tavares en adelante. Ferrín sí fue cesado por el cuerpo técnico mayor, digamos. Después vino Aguirre, que se fue para volver a Peñarol, y desde ahí siguió Berseri. Y en sub-17 comenzó Marcenaro, que quedó eliminado del primer mundial. El único mundial que Uruguay queda eliminado de los últimos 8 disputados es el primero del sub-17 dirigido por Marcenaro. Después llega... lo que es un récord para la región. Absolutamente. ¿No? Llega Coito y Uruguay sigue clasificando. De los últimos 8, insisto, Uruguay fue a 7. Pero un dato que no es menor, y es, me parece que el más importante de todos. Uruguay es el único país del mundo en haber clasificado con los que se van a jugar este año en los últimos 6 mundiales juveniles. Los 3 sub-17 y los 3 sub-20 del mundo. Cuando yo me detuve a sacar algunos datos del último censo, brevemente, para no ser demasiado engorroso, pero solamente el 21,8% de la población de Uruguay es menor de 15 años. 21% de 3 millones menor de 15 años. O sea, el material que tenés para trabajar en divisiones formativas no es muy importante, ni muy elevado. Sin embargo, te convertís, en base a este proceso de selección, en el único país del mundo en haber accedido a los últimos 6 mundiales. Los demás siempre rotaron, siempre faltó uno. Uruguay estuvo presente en los últimos 6. Y además de haber clasificado, insisto, en 7 de los últimos 8. Gracias, Seba. Seguiremos hablando seguramente de este fenómeno que se ha dado con los técnicos, de este proceso de la selección, que mucho dependerá también de lo que pase en las próximas fechas, bueno, la posibilidad de estar o no en el Mundial de Brasil. La historia parece ensañarse un poco con el destino de los uruguayos cuando los campeonatos del mundo se juegan acá cerquita, ¿no? Que nos ha tocado tantas veces quedarnos afuera. A modo de conclusión final, hay un contrapunto muy importante entre lo que es el proceso de selección con un técnico que ya lleva su 7º año consecutivo al frente del proceso y lo que son los clubes del medio local, donde en la mayoría de sus campañas pelean un año por descender, un año por clasificar a una Copa Internacional, excepto lo de Nacional, que es muy extraño y particular en esta temporada, con el cambio de técnico prácticamente en el medio del torneo. Gracias, Seba. Chao, Pepe. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos la semana que viene con más temas de la actualidad.